Bien, chavos, vamos a empezar a trabajar con lo que es el problema 1. Si te fijas, yo en mi hoja o en mi ventana del navegador he preparado obviamente una ventana independiente de REPL para cada uno de los ejercicios que está en perspectiva planteado en la sección que te acabo de exponer en el video anterior o en la parte anterior. Vamos a empezar a revisar las descriptivas, que de hecho no fue esto más que un copy-paste de esa descriptiva a esta parte de la herramienta para poder identificar qué es lo que nos pide y cómo vamos a empezar a programar. El primer ejercicio nos pide empezar a trabajar en la definición de una función que reciba como parámetro una cadena de texto, ¿sí?, que como resultado devuelva dicha cadena dada en sentido contrario. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso un hola, ¿sí?, lo que tendremos que obtener como regreso es, pues el inverso de esa cadena, una A, una L, una O y una H. Algo así deberíamos ingresar y obtener como respuesta, ¿sí? Para lograr ese cometido, pues bueno, vamos a apoyarnos de la explicación teórica que acabamos de ver hace unos instantes, ¿verdad? Entendiendo que pues obviamente la primera parte pues va a estar constituida por esta explicación de entender que pues bueno, ya lo dijimos, cada una de estas tiene un valor, cada una de estos esquemas tiene un valor numérico. Dijimos, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿cierto? Tiene un índice cada uno de estos elementos. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer el string de forma ascendente, ¿sí?, para asegurarnos de que el desplazamiento de este string lo podemos establecer, lo podemos lograr, y obviamente a partir de ello vamos a empezar a programar nuestro ejercicio. Hace unos instantes nosotros decíamos, bueno, con base en el print, ¿sí?, yo puedo obtener, por ejemplo, acá arriba una variable que se llame str1, ¿sí?, y decir que esta variable pues es igual a hola, ¿verdad? De manera que si yo imprimo esa variable de manera completa, ¿sí?, lo que vamos a ver cuando corra es directamente pues la impresión completa de la variable, y esto pues nos da una referencia formal de que puedo manipular el completo o la cadena completa dentro de la variable. Esa parte pues ya la hemos hecho varias veces a lo largo del curso, ¿verdad? Ahora bien, lo que decíamos hace unos momentos en el video es, bueno, la posibilidad de contar con un parámetro que me hace referencia a establecer la primera posición. Esto ya lo vimos, se hace con referencia a la primera variable que manipulo, y utilizando la notación de corchetes voy a establecer cuál sería mi primera posición. Perdón, aquí me equivoqué, aquí es 0, 1, 2 y 3, ¿se acuerdan? Que la primera posición empieza con 0. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es la primera posición, que es 0 siempre, acuérdense. Vamos a darle play y observemos que arriba tenemos la impresión de la cadena completa, pero me da la referencia de la H solamente. Ahora bien, ¿qué pasa si esta misma referencia yo la planteo aquí? Y en este caso le establezco la posición 3, que es la que yo especificaba aquí arriba, ¿te acuerdas? Esa última posición, bueno, pues si yo le doy play, en este caso estoy accediendo en particular a la A, acá en el canvas, para que en este caso me da la referencia de que es el último elemento. Ahora bien, nuevamente vamos a ver en ese sentido cómo podríamos a partir de ello también utilizar una notación que es la parte negativa. Si utilizamos la notación negativa, nos vamos a dar cuenta que vamos, con una notación negativa accedemos a una cuenta en reversa, es decir, en vez de empezar a contar del primer elemento hacia adelante, vamos a empezar a contar del último elemento hacia atrás, ¿sí? Esta parte es más o menos lo que significa el manejar índices negativos, que Python es uno de los lenguajes que te permiten hacer eso. Por ejemplo, si yo manejara el -2, quiere decir que voy a tomar el segundo elemento del último hacia atrás, ¿verdad? Obteniendo en este caso ahora una L, si te fijas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito de la manipulación que veíamos en su momento. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo calculo o yo muevo ahora con esta referencia, ¿no? Esta referencia que me daría, bueno, quiero obtener el length del str1 famoso y conocido que estamos utilizando aquí, y que, bueno,
A partir de esto nos dará como referencia esta parte que es un 4, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo puedo obtener el último carácter de una cadena que no sé qué tan larga es, pero que al final del día me permitiría dinamizar mis elementos sin yo conocer la cantidad de elementos que tiene la cadena, sí poder acceder al último elemento y saber cuál es el último elemento principalmente? Esto independientemente si tengo una cadena corta o muy extensa en cuanto a caracteres. Obviamente me puedo ir con la opción del -1, es una forma, pero para hacer una forma más dinámica respecto a la longitud del tamaño de la cadena, vamos a establecer una cuestión que puede ser, en este caso, bueno, vamos a irnos con el str1, ¿sí? Vamos a poner los corchetes, y dentro de los corchetes vamos a manejar el length de quién, bueno, de str1 mismo, ¿sí? Y ese length va a ser -1, ¿sí? Al final del día observamos que esto es una operación dentro de los corchetes, lo cual es igualmente de factible que cuando las ponemos en un return, en un print, etc. Siempre se reduce ese término que está marcado en azul y hasta que tengamos un número establecido en este caso, pues vamos a obtener un posicionamiento respecto a esto. En la corrida anterior del ejercicio, cuando pusimos el length de string 1, obtenemos un 4. Entonces, si a este 4 le restamos 1, vamos a obtener al final del día un 3, que esto es similar a lo que obteníamos en este caso. De manera que esta es la forma más rápida de acceder al último elemento sin importar el tamaño del arreglo y sin importar, o del string, y sin importar si este crece o decrece, siempre vamos a poder tener la última posición con una identificación de índice dinámico como esta. Índice dinámico porque el length siempre va a estar dando el último valor y en este caso el -1 me va a dar un valor de el último anterior. Acuérdense que la regla es el length es el último índice menos 1 en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa si por ejemplo yo aplico algo parecido? Bueno, mejor lo voy a copiar. ¿Qué pasa si por ejemplo yo aplico algo parecido aquí y le quito el -1? Sabremos que el índice es 4, sin embargo mi último índice por lo que estoy viendo aquí es 3. Entonces en este caso lo que me marcará en automático será un error porque la línea 15, que es la que acabo de programar, y según lo que me dice aquí, pues obviamente en este caso el string está fuera de rango, ¿sí lo ves? Y esto obedece a que estoy pidiendo una cuarta posición que no existe porque mi palabra solamente tiene 4 elementos y por tanto mi max index es, en este caso, o mi índice máximo es length -1. No existe un índice 4. Volviendo al ejemplo de el edificio, es como si nosotros estableciéramos a un edificio que tiene 10 pisos, bueno, pues tú llegas con el portero y le preguntas por el piso 12, ¿sí? En ese caso, pues solamente va a decir, ¿sabe qué, joven? Pues aquí no existe ese piso. Entonces, como tal, es importante tipifiquemos la cantidad de elementos que consta un arreglo o un string, ¿sí? Y a partir de ello, establecer, bueno, cuántos elementos contiene para que no vayamos a cometer el error de establecer o de pedir una posición que obviamente no existe. ¿Sale? Vamos a continuar en unos momentos más.